Para quienes nos visitan, estamos realizando una serie de enseñanzas bíblicas en torno a los 10 mandamientos que titulamos toda la serie La Ley de la Gracia. Leemos cada semana los 10 mandamientos con la esperanza de memorizarlos como debemos, pero nos concentramos cada semana en uno en particular. El día de hoy haremos una segunda entrega del mandamiento número 5, que es el primero de la segunda tabla de la ley que legisla en torno a las relaciones interpersonales horizontales que tenemos los seres humanos. Vamos a leerlos todos en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 hasta el verso 17. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Primero, no tengas otros dioses además de mí. Segundo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Señor, el día de hoy es muy importante para nosotros leer tu santa palabra, escrita para dirigir y ordenar nuestra vida, escrita para que conozcamos nuestra necesidad de redención y de transformación, y escrita para hacer camino mediante el cual somos creados a imagen de nuestro Señor Jesucristo, recreados por Dios. Por favor, ayúdanos hoy a estudiar esta palabra y que sea una palabra profunda de bendición para las familias el día de hoy, que es tan hermoso este día y tan especial. Es cierto, Señor, que muchas veces caemos en madrolatría, en una posición de la mamá como si fuera Dios. Pero tampoco queremos ir al extremo de desconocer que la verdad estas madres han sido tan preciosas, pieza fundamental del desarrollo humano, de la sociedad, que si no fuera por ellas no conoceríamos bondad, ternura, paciencia, sacrificio, entrega, respeto, cuidado en la mayoría de los hogares. Así que queremos agradecerte por ella, pero pedirte que nos des palabra de Dios hoy, que sea tu palabra profunda y cierta, como hemos estado orando esta semana en diferentes momentos, en diferentes contextos, con diferentes grupos de personas, y toda la congregación ha sido convocada a orar, que este día tu palabra sea profunda, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, que no seamos nosotros. Ten misericordia de este siervo, un vaso de barro frágil, incapaz, débil. Ten misericordia, Señor, y pon en los labios de este siervo tu santa palabra para que edifique al pueblo de Dios. Palabra imborrable,
inobjetable, palabra profunda, cierta, que sea la palabra tuya, creadora de nuevas realidades en nuestro corazón. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy quiero introducir esta reflexión con la pregunta de por qué este mandamiento no tiene la palabra no. ¿Se han dado cuenta? El cuarto tampoco se expresa en forma negativa, es propositivo. Aparta un día para Dios, para tu ambición, tu trabajolismo y busca a Dios. Pero también tiene no harás trabajo en ese día. Conságrate y dedícate al Señor, aprende a descansar en su presencia. Pero más enérgicamente es el quinto mandamiento, el que no tiene la palabra no, es positivo. Podría decir, no deshonrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué nos lo presenta así? También quiero introducir haciendo la pregunta de por qué se dirige el mandamiento a los hijos y no a los padres. Podríamos decir que el mandamiento se podría expresar, no te dejarás deshonrar de tus hijos, para que fuera dirigido a los adultos mayores de edad que dirigen los hogares. ¿Por qué? Porque el mandamiento se presenta en forma propositiva absoluta y porque se presenta en forma dirigida directamente a los hijos, por supuesto, indirectamente a los padres. Voy a responder esa pregunta en la introducción y después voy a responder en 3 palabritas. ¿Qué quiere decir honrar al papá y a la mamá? El mandamiento se presenta con la forma de propositiva, sin incluir la palabra no, porque este mandamiento es perpetuo, pero no absoluto. Toda la ley de Dios es perpetua. No había una época en que esto se cumplía y otra en que no se cumplía. Pero no es absoluto. En tanto, el cumplimiento de este mandamiento depende de la experiencia personal de cada individuo. Sí, hemos de honrar a papá y a mamá, pero vemos en la historia de Israel particularmente que se le pedía a los hijos que evaluaran la conducta de sus padres. Repetidamente los profetas, ustedes notarán que los exhortan una y otra vez a no seguir en el pecado de sus padres. Los reyes de Israel particularmente son calificados por esto. Hizo como había hecho su padre. Y esa frase se dice tanto para condenar la conducta de ese hijo que no fue capaz de cortar el camino de maldición que su padre había emprendido, como para alabar a aquellos reyes que miraron a sus padres, no solo a su padre inmediato, sino aún a sus antepasados, como en el caso de Ezequías, y emularon la conducta de aquellos padres para seguir su camino. Así que el mandamiento es perpetuo, pero no se da en términos absolutos. El hijo ha de evaluar. Y por eso es que se da para los hijos. El hijo habrá de ser entrenado en casa para entender la honra de Dios. Y el hijo habrá de evaluar la conducta de su padre para saber si debe seguirla o no. Es decir, que como decíamos la semana pasada, los padres tenemos esta enorme responsabilidad de ser los primeros que representamos a Dios ante nuestros hijos. Así que el llamado en esta introducción es, hijo, ve más allá de tu papá y de tu mamá. Ve a Dios más allá. Hijos que han tenido a unos padres, papá y mamá, buenos, no perfectos sabemos, pero buenos. Este mandamiento les está diciendo, vayan más allá. No se queden siendo nietos de Dios. Porque la razón de que Dios te dio esos padres buenos es para que vayas a buscar al Padre perfecto en Dios. Ellos eran solo una representación.
No te quedes anclado en esa idolatría de la madre tan común que se ve en los tatuajes de los presos de otros, Dios y madre. Ve más allá al Padre perfecto, aun si tu papá y tu mamá fueron muy buenos. Y para aquellos que tuvieron malos padres y que evalúan la conducta de sus padres y dicen, yo no voy a seguir por ese camino, también el llamado del Evangelio es, ve más allá. Porque aunque hayas tenido una mala representación de Dios, no por eso Dios cambia. Él es Padre bueno y Padre perfecto. Cuán consolador es esto para los padres de esta generación. Porque nosotros somos padres de una generación de padres culpables. Los padres de generaciones anteriores no se preocupaban porque no invertían tiempo con sus hijos o no participaban en su educación o qué sé yo. Los padres de esta generación, viendo las consecuencias, somos padres que evaluamos muchísimo y nos damos mucho garrote en nuestra conciencia, una y otra vez. Así que para los hijos el mandamiento es, ve a papá más allá. Para los padres también es que hay un Padre que es perfecto y finalmente mi anhelo es que mis hijos conozcan al Padre perfecto. Y aun si tuviera que pedirles perdón, es para decirles, no te quedes estancado en el mal ejemplo que yo te di. Hay un Padre perfecto. Es precisamente por eso que en el mandamiento se usa una palabra de adoración. Honra, la palabra hebrea es kabat. Honra, esa palabra se usa en la mayoría de los casos en las Sagradas Escrituras para describir la adoración a Dios. ¿Qué significa entonces adorar a Dios? ¿Qué significa entonces honrar? ¿Qué se puede traducir? Adorar, reverenciar a papá y a mamá. ¿Por qué se nos pone el mandamiento así? Pretendo usar 3 palabras para describir qué es honrar a papá y a mamá. Espero que en el transcurso de estas 3 palabras ustedes puedan responder preguntas profundas del corazón, especialmente los que ya somos adultos y evaluamos, por supuesto, como es nuestro deber, la conducta de nuestros padres y antepasados y decimos esto sí y esto no. Y a veces en el esto no hay un cúmulo de dolor. Porque el esto no se lo voy a hacer yo a un hijo. Esto no lo voy a permitir en mi casa. Son realidades de mucho dolor donde hubo maltrato y muchísima violación de lo que debería ser la representación correcta del Padre perfecto que se nos ha dado a conocer en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, las 3 palabras se las voy a decir de una vez para que no haya sorpresas. Las 3 empiezan por la letra A. Yo soy muy simplecito en esos asuntos. Mi mente no da para más, pero creo que les ayuda a quienes escuchan tener unas palabritas sencillas. La primera, honrar, significa acatar. Segundo, honrar significa aceptar. Tercero, honrar significa asistir. En primer lugar, honrar a padre y madre quiere decir acatar la autoridad que Dios mismo ha depositado en la familia. Efesios 3, 14 y 15 nos recuerda que todas las familias de la tierra derivan su autoridad de Dios, porque Él fue el que creó la primera pareja y el desarrollo de esta familia y esta idea maravillosa creada por Dios de la familia donde deberían crecer los seres humanos. Entonces, la autoridad de papá y mamá debe ser acatada porque es autoridad delegada por Dios.
entramos a un tema absolutamente polémico para nuestra época y que los cristianos nos vamos a defender hasta la muerte como un elemento esencial de nuestra declaración de fe. Y es que este mandamiento define la familia. Este mandamiento define la familia. No sé cómo van a ser los movimientos homosexuales con la canción de Héctor Ochoa. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Define la familia. Es la delegación de la autoridad de Dios, y noten, igualmente entre papá y mamá. Honra a papá y a mamá. Sí, es cierto que hay un factor de autoridad que nos recuerda San Pablo en el hogar por parte del varón, pero es depositario de autoridad del hombre tanto como la mujer dentro de la familia. Y es el abuso a ese factor el que ha dado con el nacimiento del machismo, especialmente en esta cultura. Es una autoridad propia y única de la familia, sobre la cual no podemos permitir que el Estado legisle. Es autoridad del papá y la mamá guiar a sus hijos, no de la escuela pública, no del Estado. Cuando estos fallan, por supuesto, la iglesia debe intervenir. Cuando estos fallan, por supuesto, el Estado debe intervenir en casos tan lamentables que aún hay que retirar la patria potestad. Pero el diseño original es que hay una autoridad para papá y mamá que define la familia. Y eso significa también la contraparte propia de la autoridad, que es la disciplina. Estamos asistiendo en esta generación de padres culpables, padres de familia, que no determinan ni disciplinan la vida de los hijos, sino que se adaptan a los hijos por aquella mala comprensión de lo que dice nuestra Constitución de el libre desarrollo de la personalidad. Permítanme hablar de eso brevemente. El texto constitucional no dice la libre creación de la personalidad, sino el libre desarrollo de la personalidad. Pero el diálogo entre la Constitución y la Biblia debería permitir la orientación de la Biblia con este concepto, hermanos y hermanas, que creo que debemos predicar y discutir en esta generación más que en cualquier otra, y es el concepto de la minoría de edad. Hay una cosa que se llama la minoría de edad. Podría hablarles por horas sobre este tema, porque es uno de los temas que más me preocupa en ese diálogo, muchas veces amistoso como se debe dar con los movimientos homosexuales y otros movimientos que atentan y pretenden cambiar la definición de familia. Una persona es menor de edad y está bajo la tutoría de sus padres y no toma decisiones sobre su vida, sino sus tutores. Ese concepto es fundamental y es constitucional. Por eso el derecho del niño prevalece sobre el del adulto, porque hay una minoría de edad. Hay una época en la vida del ser humano en que él no tiene los elementos para decidir qué va a hacer. Y eso me parece perverso, y quisiera que me escuchen las amigos y amigas de los movimientos homosexuales. Les amo en el Señor, pero escúchenme esto, por favor. Una persona que su personalidad no ha madurado, no debemos darle la responsabilidad a ese muchachito de 13 años de que escoja su género, escoja su orientación. No es capaz de eso. No es capaz de eso. Es papá y mamá que deben orientarlo y decirle: tú eres esto. Es papá y mamá, porque es un menor de edad, ¿o no? Entonces vamos a usar el concepto de minoría de edad para lo que nos conviene. Papá y mamá ejercen autoridad sobre el niño y por esa razón lo disciplinan y lo orientan. Claro, entonces este mandamiento es dado para los padres y en consecuencia es dado para los hijos. Los hijos
Hemos de obedecer a los padres. Escuche esto muy bien. En tanto los padres representan a Dios. Porque quien está dando la orden es Dios, entonces es autoridad mayor sobre los padres. Claro, debemos decir que acatar la autoridad, entonces, no siempre se da en el mismo plano, y la razón para esto es la edad. Claro, usted joven de 35 años, si su mamá le dice, no se me casa con esa muchacha, ¿debe obedecerla? Evidentemente usted ya es mayor de edad, así que el aspecto de acatar la autoridad se refiere particularmente a la edad de la minoría de edad. Acatamos la autoridad de los padres en tanto estamos bajo su tutela. De esto hay testimonio bíblico. Me encantaría extenderme en este tema porque toca directamente el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, los padres que escriben el libro de Proverbios lo escriben precisamente porque los hijos ya están dejando de estar bajo la autoridad de sus padres, y por eso cambian el discurso de la autoridad por el discurso del ruego. El muchacho sale de la casa a buscar esposa, a hacer negocios, etcétera, y papá y mamá empiezan a rogar, precisamente porque la comprensión del mandamiento era que ellos tenían minoría de edad y ahí se sometían a lo que dijeran sus padres, pero cuando salían de casa en su mayoría de edad eran responsables ante Dios, y había unos ceremoniales judíos inclusive para marcar esta distinción. La primera palabra entonces, ¿para qué es honrar a papá y a mamá? Es cuando estamos bajo su tutela, acatar su autoridad. Esto pone una responsabilidad mayor en los padres que en los hijos durante este primer periodo. La segunda palabra, aceptar. Y aceptar, conectado con el honrar a papá y a mamá, es aceptar el cuerpo. Y es aceptar la historia. En otras palabras, es aceptar la identidad. Porque es papá y mamá los instrumentos escogidos por Dios para darme a mí el cuerpo que yo tengo y la ciudadanía colombiana y la cultura en la que yo nací. Papás y mamás son los que le enseñan al menor a conocer, aceptar y celebrar su identidad. ¿Quién es? Por favor, ¿quién le dice a una mujer que es una niña preciosa creada por Dios y que no debe cambiar su identidad sexual? Mamá y papá, no los movimientos homosexuales, no. Yo no puedo permitir eso. Que sean los programas de televisión, que sean los movimientos gays, que vengan a decirle al niño, ¿quieres besar otro de tu mismo? A ver cómo te sientes. ¡No! El cuerpo es una señal evidente de Dios. Dios crea una cancha de básquetbol, tira un balón de básquetbol, pone unos aros y unas redes de básquetbol, pone unas reglas para jugar básquetbol. Y a estos movimientos se les ocurre mirar esa realidad y decir, ¡ay, maravilloso, juguemos ajedrez! No. El cuerpo es una señal de orientación divina. Y el papá y la mamá asumen esas señales de Dios y orientan al menor. Desarrollo de la personalidad que Dios ha dado, no creación de nuevas personalidades ni de nuevas identidades de género, desarrollo de aquellas que Dios ha dado. Dios es quien decide. Por eso las crisis más duras de nuestra identidad saliendo de la adolescencia es aceptar mi cuerpo y mi historia.
aceptar. Honrar a papá y a mamá es aceptar que fui escogido por Dios nacer a través de este hombre y esta mujer que me dieron este cuerpo y me dieron esta historia. Claro, algunos se preguntan, bueno, pero en mi hogar hubo abuso, maltrato, desorientación moral. ¿Qué debo hacer ahí? Aceptar el cuerpo y la historia que viene por los padres no significa que no vamos a usar eso como un recurso para trascender y evaluar a nuestros padres y decidir buscar a un papá mayor. Hasta aquí, honrar a papá y a mamá significa acatar la autoridad que Dios ha depositado en los hogares, particularmente con respecto a la minoría de edad. Aceptar la identidad, el cuerpo y la historia, tal y como Dios lo ha decidido, poniéndonos allí en ese lugar. ¿Con qué propósito? Y eso nos lleva a la tercera palabra, asistir. Y para los adultos que ya hemos salido de casa y quizás ya hemos formado nuestros propios hogares, esto es honrar. Asistir a los padres cuando están en necesidad. ¿No se han dado cuenta que los papás llegan a ser como nuestros hijos? Y quizás por ahí ya hay una llamada de atención para los que ya tenemos canas y empezamos a perfilarnos hacia esa tercera edad. Dejémonos cuidar, dejémonos asistir. Llega el momento en que el abuelo no puede decidir, ya tiene que dejarse asistir en decisiones, en asuntos, y nuestra tarea fundamental es asistirlos. ¿Por qué asistirlos? 3 razones rápidas. Primera, por la importancia de los ancianos. Los ancianos son una pieza esencial en la comunidad humana, por eso estamos en contra de la eutanasia. Los vamos a cuidar todos los años que haya que cuidarlos, porque estamos comunicando y sembrando unos valores extraordinarios en las familias y dándole una herencia a los hijos. En segundo lugar, porque es necesario ese cuidado y Dios lo bendice, y como veremos hay promesas extraordinarias para los hijos que paciente y humildemente se ocupan de padres y madres en su ancianidad, aunque no hayan sido buenos padres y buenas madres. Pero sobre todo, ¿por qué debemos asistirlos? Escuche esto muy bien, porque quizás es lo más importante que voy a decir hoy. Asistir a papá y a mamá en la ancianidad es la oportunidad de revertir la maldición. Lo voy a repetir con la esperanza de que les genere muchas preguntas. Asistir, esta tercera dimensión del honrar, asistir a papá y a mamá, aún a los que fueron más malos, y después de que maltrató a mi mamá, mujeriego, hizo todo, regresó viejito a la casa para que lo cuidáramos. ¿Debemos aceptarlo? Sí. El mandamiento dice, asístalos. Si alguien no provee para lo de su casa, no es digno ni siquiera de llamarse cristiano. Y hay innumerables textos bíblicos al respecto. ¿Por qué? Porque así Dios nos da la oportunidad de revertir la maldición. Quisiera contarles historias, porque esto es tema frecuente en la consejería pastoral. Hijos que, evaluando la conducta de sus padres, dicen, este no merece ni siquiera que lo llame papá o que la llame mamá. Pero que, inspirados en el evangelio que los ha conectado con otro papá, con papá perfecto, lo reciben,
los ayudan, los sostienen, los orientan, les tienen paciencia, los cuidan, los miman, los perdonan. ¿Por qué? Ustedes notarán en los 10 mandamientos que los mandamientos 2 y 4, mencioné la semana pasada, hacen relación a las generaciones anteriores y el drástico castigo de Dios sobre las generaciones, para que nuestro pecado se haga más evidente y para que corramos a Dios por misericordia, indicándonos lo delicado del pecado, porque las consecuencias mayores de nuestro pecado vienen sobre nuestras generaciones, tanto generaciones biológicas como generaciones espirituales. El honrar a papá y a mamá es una forma de conectarnos con papá Dios y decidir que la herencia que ellos nos dieron queda cortada porque aquí hay una nueva herencia. El profeta Isaías dice de nuestro Señor Jesucristo: verá linaje, verá linaje. Esta cosa gloriosa de que en el Evangelio se nos cambia de padres. En el Evangelio y por el Evangelio yo me someto a una nueva autoridad de la palabra de Dios y acato esa autoridad. En el Evangelio y por el Evangelio que nos predica Cristo crucificado y resucitado, yo acepto el propósito de Dios en mi historia con todo y lo complejo, con todo y lo doloroso y difícil que pueda tener mi historia. En el Evangelio y por el Evangelio en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo asisto a la historia de Dios y entrego todos mis recursos para cumplir los propósitos de Dios. Este mandamiento es escrito para que aprendamos a acatar autoridad, primero de nuestros padres, después de la iglesia y del Estado. Este mandamiento es escrito para que aceptemos nuestra identidad, nuestro cuerpo y nuestra historia. Este mandamiento es escrito para que cortemos las maldiciones generacionales, pagando mal quizás que nos hicieron por bien, porque hemos sido establecidos en una nueva generación por el Evangelio. Termino. Efesios 6, 1 y 2, un texto precioso de San Pablo, porque lo que hace San Pablo es mezclar el texto de los 10 mandamientos de Éxodo y el texto repetido de Deuteronomio capítulo 5, especialmente para resaltar el factor promesa. Promesa. Dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa, la protopromesa. ¿Qué quiere decir la Escritura? Se abre muchísimo al debate, porque San Pablo dice que es primer mandamiento con promesa. ¿A qué se refiere con primera? Porque si ustedes miran los mandamientos anteriores, había algo de promesa, 1000 generaciones, etcétera, había algo de promesa. ¿Qué es lo que Dios ha puesto allí en esto de honrar a papá y a mamá? Miren, hay mucho que decir, pero quiero decirlo rápido. Lo primero es el asunto de lo simple que es este mandamiento, sencillo y claro. No vivirás castigo. No vivirás muchos dolores en la vida si decides perdonar y honrar, servir, acatar a tu papá y a tu mamá. No solo a tu mamá, a tu papá y a tu mamá. ¿Se acuerdan que papá Dios hizo un jardín precioso para poner a sus primeros hijos, Adán y Eva? Y les dio una sola mandamiento, les dijo: no hagan esto, y ellos fallaron. ¿Se acuerdan del castigo? Ellos no honraron la autoridad de papá, y vivimos hoy en día el castigo todavía de eso. Pero también hay algo positivo en esta promesa. Los textos varían en las palabras que usan. Para que te vaya bien, recibo esa promesa. Para que disfrutes,
recibo esa promesa. Y para que vivas de largo, de largo. Pareciera que si entendemos bien este mandamiento, entendemos bien el evangelio. Que papá y mamá me mostraban a Dios. Y que así fuera orientado bien por ellos o lamentablemente mal orientados por ellos, todavía podía ver a Dios. Y que si respondía a este mandamiento me encontraría con Dios. Y que Dios me quería dar una bendición larga que iría más allá aún de la muerte. La bendición de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, dice San Pablo. Porque esto es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Para que les vaya bien, disfruten de una larga vida. Hay una promesa en la palabra del Señor. Esta es una promesa de un papá mayor. De un papá mayor. Y quiero terminar con lo que dije en la introducción a modo de aplicación. Si tus padres te mostraron a Dios, ven a papá Dios. Si tus padres no te mostraron a Dios, ven a papá Dios. En el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, hoy es un día en que muchas hermanas están recibiendo honra de sus hijos en un detalle particular de este día, que quizás representa el afecto y la gratitud que les tienen todos los días. Te agradecemos por esto, Señor. Nosotros hoy, más enérgicamente que otros días, defendemos la familia como institución divina y la definición de familia como dictamen bíblico sobre el que vamos a seguir discutiendo y haciendo oposición a quienes quieren hacer experimentos sociales que sabemos que no van a ser bendecidos por ti, sino castigados por ti. Hoy oramos en primer lugar por misericordia sobre nuestra Colombia, por tantos niños y niñas huérfanos y abandonados. En primer lugar, que nos muevas como iglesia a adoptar, a ayudar, a asistir. Oramos por nuestra Colombia, que necesita ver familias sanas y sólidas, que sean modelos de inspiración para aquellos que han crecido o crecieron en familias disfuncionales y maltratadoras. Que aún en medio de esas familias ellos empiezan a anhelar el encuentro con un Padre mayor y diferente. Y oramos esta mañana por todos los que estamos aquí. Especialmente yo quiero orar por aquellos por quienes nos hemos orado mucho esta semana, que más que venir a mamá y a darle gracias, ellos deben venir al Padre mayor a acatar su autoridad, a aceptar su historia y su cuerpo y a entregar todo lo que son a Cristo Jesús. Hombres y mujeres que hoy son llamados por el Evangelio a entregarse a Cristo de una vez y para siempre, a poner límites a su carrera loca de andar en la indiferencia, en la ambición, en la soledad, en la distancia. Pedimos, Espíritu Santo, que los llames con la fuerza de tu poder, de tu palabra, que tu presencia sea especial sobre la vida de jóvenes y señoritas, de niños y niñas, de adultos, que hoy, al venir a tu casa,
vienen a agradecerte por papá o mamá, especialmente por mamá el día de hoy. Pero que hoy el Evangelio de nuevo los llama a la salvación que solo hay en Cristo Jesús, el Hijo verdadero, que nos conecta con el verdadero Padre. Confirma esta palabra, Espíritu de Dios, trayendo sentimientos, trayendo perdones, trayendo confrontaciones al corazón, porque tú eres especialista en tocar el corazón. Ven, Espíritu Santo, y sella la palabra de Dios, mandamiento de Dios que es para vida, mandamiento que es dado para que tengamos larga vida, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Mandamiento para que tengamos buena vida, disfrutable vida. Ven a Cristo Jesús, entrégate a Cristo Jesús hoy como tu único y suficiente Señor y Salvador. El único camino al Padre verdadero que sana heridas, que abraza por completo, que sacia el hambre de afecto y de papá, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, y ministra con poder hoy en tu iglesia y en todos los lugares donde se predique tu palabra, en esta ciudad y en esta nación. En el nombre de Jesús nos sometemos a tu autoridad. En el nombre de Jesús aceptamos estar aquí y ahora. En el nombre de Jesús entregamos todo lo nuestro para ti, porque tú tienes propósitos con nuestra vida. En el nombre de Jesús.